oye, para convencer a la audiencia de que no te saquen el reality por atentar contra el interés colectivo del entretenimiento de la Casa de los Enfoques 2. Prenda pantalla y vean el video breve. Artículo 4. Pero Shadow Blow es que está metiendo ese chisme. Shadow Blow es que está caminando de mí, yo estaba leyendo. Shadow Blow es que me está metiendo ese sistema en la cabeza. O sea, yo en ningún momento me he referido de que no hagamos lo de Pichardo. Shadow Blow fue donde mí me dijo porque él no estaba de acuerdo en que no se estuviera haciendo o que se cambiara el formato. ¿Y por qué tiene que caer sobre mí eso? O sea, yo estoy tranquilo allí leyendo. Shadow Blow va para allá y me dice, lo de Pichardo, no me está gustando eso, no me está dando nota. Y me cae la vaina a mí. O sea, y me cae la vaina a mí. No, pero sáquenme. Sáquenme ya.